La primera noche que escuché que alguien tocaba puertas en mi edificio, pensé que era un error común. Alguien confundido, algún vecino borracho regresando tarde. En Tlatelolco eso pasa. Los edificios son iguales, los pasillos largos, los números poco claros. Pero algo no encajaba desde el principio. Eran casi las 11 de la noche y los departamentos que tocaban estaban vacíos desde hacía años. Yo vivía en uno de los edificios viejos, de esos que quedaron marcados por el tiempo, cerca de la Plaza de las Tres Culturas. Desde mi ventana se alcanzaban a ver las luces lejanas y el movimiento constante de autos. Pero dentro del edificio, el ambiente siempre era distinto, más pesado, como si el concreto guardara algo que no se disolvió con los años. Los primeros golpes fueron suaves. 3 toques, pausados, educados. No eran golpes desesperados ni agresivos. Sonaban como los de alguien que sabe que debe esperar. Me asomé por la mirilla y no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por una lámpara que parpadeaba desde hacía meses. Pensé que había imaginado el sonido hasta que lo escuché de nuevo, esta vez en el departamento de enfrente. Ese departamento estaba deshabitado. Lo sabía porque llevaba cerrado desde antes de que yo llegara, con la chapa oxidada y correspondencia acumulada detrás de la puerta. Los toques se repitieron, idénticos, con el mismo ritmo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Nadie respondió. Nadie podía responder. Aún así, quien tocaba no se iba. Solo esperaba. Esa noche nadie abrió ninguna puerta. Sin embargo, los golpes continuaron, avanzando por el pasillo, uno por uno, departamento tras departamento. No de forma caótica, sino siguiendo un orden preciso, como si alguien estuviera revisando una lista invisible. Al día siguiente pregunté a un vecino si había escuchado algo. Me miró con incomodidad antes de responder. Me dijo que sí, pero que no convenía hablar mucho del tema, que eso pasaba a veces, que lo mejor era no reaccionar. No me explicó más. Se despidió rápido, como si temiera que la conversación se alargara demasiado. Esa noche los golpes regresaron, exactamente a la misma hora. 10:58, 10:59, 11 en punto. Esta vez comenzaron desde el fondo del pasillo, donde estaban los departamentos que llevaban más tiempo vacíos, los que nadie quería rentar aunque el precio fuera ridículamente bajo. Me acerqué a la puerta con cuidado. No sentía miedo todavía, solo una incomodidad creciente. Los golpes se detuvieron frente a mi departamento. Sentí cómo el aire cambiaba, cómo el silencio se acomodaba del otro lado de la puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. No pregunté quién era. No respondí. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Después de unos segundos, los pasos se alejaron lentamente, arrastrados, como si quien caminaba no tuviera prisa ni cansancio. Al día siguiente, al salir rumbo al trabajo, noté algo extraño. En el piso del pasillo había marcas, huellas leves, como de zapatos húmedos, pero no llevaban a ninguna puerta en específico. Aparecían y desaparecían sin un patrón claro. Las noches siguientes el ritual se repitió. Siempre a la misma hora. Siempre con los mismos golpes. Siempre en puertas que nadie abría. Empecé a notar algo aún más inquietante. Nunca tocaban mi puerta 2 noches seguidas. Era como si alguien supiera exactamente cuánto insistir sin despertar pánico abierto. Un viernes decidí no llegar a casa. Me quedé con un amigo en La Guerrero, intentando probar si todo esto era producto del cansancio o de la sugestión. Dormí mal, pero no escuché golpes. Al volver al edificio al día siguiente, el portero me miró fijamente y me preguntó si había salido la noche anterior. Cuando le dije que sí, asintió lentamente y dijo: «Por eso no tocaron». No quiso explicar más. Esa noche regresé temprano, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Me senté en la sala, con la luz apagada, esperando. A las 11 en punto los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más cerca, más claros. Escuché cómo tocaban el departamento contiguo, uno que llevaba vacío desde el sismo. Recordé haber visto ese lugar por dentro, paredes cuarteadas, polvo acumulado, una sensación rara incluso de día.
Los golpes sonaron firmes, insistentes, como si esperaran que alguien respondiera desde el otro lado. Algo dentro de mí me dijo que no debía mirar por la mirilla, que hacerlo sería aceptar algo que aún no entendía. Aún así, lo hice. El pasillo estaba vacío. No había nadie, ni sombras, ni movimiento. Los golpes continuaron. Empecé a escuchar algo más. No solo los golpes, sino un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien hablara en voz muy baja, repitiendo palabras que no alcanzaba a distinguir. El sonido no venía de un solo punto, sino de todo el pasillo. De pronto entendí algo que me heló la sangre. No era una sola persona tocando puertas. Eran muchos sonidos superpuestos, sincronizados, como si el edificio entero estuviera participando en algo que solo ocurría de noche. Recordé entonces algo que una vecina mayor había dicho semanas atrás, cuando le preguntaron por los departamentos vacíos. «Aquí no están vacíos», respondió. «Solo están cerrados». Esa frase volvió a mí mientras los golpes se detenían frente a mi puerta una vez más. Esta vez no hubo pausa. Solo 3 golpes largos, pesados, como si la mano del otro lado ya no fingiera cortesía. Sentí una presión en el pecho, una certeza incómoda. Quien tocaba no estaba buscando entrar. Estaba comprobando quién seguía ahí. No abrí, no respondí. Me quedé inmóvil hasta que los pasos se alejaron. Esa noche dormí poco, y cuando lo hice, soñé con pasillos interminables, con puertas numeradas que no llevaban a ningún departamento conocido. En el sueño, yo tocaba puertas que sabía que nadie abriría, pero aún así seguía tocando, una y otra vez. Al despertar, entendí algo que no me gustó. Los golpes no eran una amenaza inmediata, eran una rutina, y en Tlatelolco, cuando algo se vuelve rutina por la noche, significa que lleva ahí mucho más tiempo del que cualquiera quiere admitir. Después de aquella noche entendí que los golpes no eran un evento aislado, sino una dinámica establecida. El edificio no reaccionaba a ellos como algo anormal. Era yo quien aún los percibía como una anomalía. Los demás vecinos parecían haber incorporado ese sonido a su vida cotidiana, como se incorpora el ruido del tráfico o el silbido del viento entre edificios. Comencé a prestar atención durante el día. Observé quiénes vivían aún ahí y quiénes no. Los departamentos ocupados eran cada vez menos. Algunos estaban cerrados con tablas, otros solo con candados oxidados. En varios se notaba que nadie había entrado en años, pero por las noches esos mismos lugares recibían golpes, como si alguien insistiera en comprobar si seguían deshabitados. Hablé con una mujer que vivía en el 3er piso, cerca de donde empezaban los golpes, casi siempre. Me dijo que llevaba ahí más de 20 años y que había aprendido a no reaccionar. «Si tocan, no abras», me dijo sin dramatismo. «Si no tocan, tampoco salgas». Esa fue toda la advertencia. Le pregunté si sabía quién tocaba. Me miró con cansancio, no con miedo. «Aquí no preguntamos eso», respondió. «Aquí solo esperamos que pase». No supe qué significaba exactamente que pase, pero no insistí. Las noches siguientes empecé a notar algo nuevo. Los golpes no eran aleatorios. Seguían un patrón que al principio me había pasado desapercibido. Siempre empezaban en los pisos más altos y descendían, nunca al revés, como si algo bajara lentamente, revisando puerta por puerta. Un martes, los golpes llegaron hasta el 1er piso, donde había un departamento que llevaba cerrado desde antes del 85. Nadie vivía ahí. Nadie lo había visto abierto jamás. Aún así, esa noche fue el último en recibir los golpes. 3, pausa, 3 más. Luego silencio. Esa noche sentí algo distinto. Una decepción palpable, no mía, sino del ambiente. Como si algo hubiera terminado sin obtener lo que buscaba. El edificio se quedó quieto, demasiado quieto. Al día siguiente, ese departamento apareció abierto. No de par en par, solo lo suficiente para notar que la chapa ya no estaba forzada y que la puerta no ofrecía resistencia. Nadie entró. Nadie salió. El portero fingió no notarlo. Esa noche, los golpes no ocurrieron. En su lugar, escuché pasos. No uno, muchos. Pasos que no se sincronizaban del todo.
como si varias personas caminaran con ritmos distintos por el mismo pasillo. No corrían, no se apresuraban, solo avanzaban. Me acerqué a la mirilla con cuidado extremo. El pasillo estaba vacío, pero el sonido era inconfundible. Sentí como el piso vibraba levemente bajo mis pies, como si el concreto estuviera transmitiendo algo que no alcanzaba a verse. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No hubo golpes, no hubo pausa, solo silencio. Un silencio tan concentrado que sentí que si respiraba fuerte, algo reaccionaría. No abrí, no me moví. El silencio se extendió durante minutos que se sintieron interminables. Luego los pasos se reanudaron y se alejaron, perdiéndose hacia las escaleras. Esa noche soñé que el edificio estaba lleno. No de gente viva, sino de presencias que ocupaban los espacios como si siempre les hubieran pertenecido. En el sueño, yo caminaba entre ellos y nadie me prestaba atención, excepto cuando me detenía demasiado tiempo frente a una puerta. Al despertar, supe que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de escuchar. El edificio empezaba a observar quién reaccionaba y quién no. Los golpes regresaron días después, pero ya no eran suaves. Sonaban más secos, más decididos. No pedían atención. Exigían confirmación. Algunos vecinos comenzaron a desaparecer sin aviso. Un día estaban, al siguiente no. Sus departamentos quedaban cerrados, como si nunca hubieran sido ocupados. Noté que quienes se iban eran siempre los que se asomaban, los que preguntaban, los que intentaban responder de alguna forma. Nunca vi a nadie salir corriendo por miedo, simplemente dejaban de volver. Una noche escuché golpes en un departamento que había sido habitado hasta esa misma mañana. Sabía que la persona aún no había terminado de mudarse. Sin embargo, nadie respondió. A la mañana siguiente, ese departamento ya estaba vacío. Empecé a sentir una presión constante en el pecho cada noche. No de pánico, sino de vigilancia. Era como si el edificio estuviera midiendo mi tolerancia, mi capacidad de permanecer sin reaccionar. Un viernes, cerca de las 11, escuché los golpes muy cerca, pero no en una puerta. Sonaban directamente en la pared, como si alguien tocara desde dentro del concreto. El sonido era hueco, profundo, y vibraba en todo el pasillo. No miré. No me moví. Recordé cada advertencia no dicha, cada silencio incómodo de los vecinos. Me quedé quieto, aceptando que algo estaba ocurriendo sin necesidad de comprenderlo del todo. Esa noche entendí que los golpes no eran una solicitud de entrada, eran un censo, una forma de contar quién seguía ahí, quién estaba dispuesto a quedarse y quién, tarde o temprano, terminaría yéndose. Y lo más inquietante fue darme cuenta de algo que no quería aceptar. Yo ya no reaccionaba como al principio. Ya no sentía urgencia de huir. Sentía la necesidad de resistir, porque en Tlatelolco, después de cierta hora, no sobrevive el que corre, sino el que aprende a quedarse sin abrir la puerta. Después de entender que los golpes funcionaban como un censo, algo cambió en mi forma de moverme dentro del edificio. Ya no caminaba con libertad. Medía mis pasos, controlaba el ruido, evitaba coincidir con otros vecinos en los pasillos, no por miedo a ellos, sino por la sensación de que cualquier interacción alteraba un equilibrio frágil que se había establecido sin consultarnos. Durante el día, el edificio parecía normal. Gente entrando y saliendo, vendedores ambulantes afuera, niños jugando cerca de la Plaza de las Tres Culturas. Pero incluso bajo el sol, había detalles que empezaban a delatar lo que ocurría de noche. Puertas que nadie se atrevía a pintar. Números borrados en los departamentos vacíos. Marcas oscuras alrededor de las chapas, como si muchas manos hubieran tocado el mismo punto durante años. Empecé a notar que algunos vecinos sabían exactamente a qué hora regresar a casa. No llegaban antes ni después. Siempre dentro de una franja muy precisa, como si evitaran estar en tránsito cuando comenzaban los golpes. Quienes no respetaban ese horario solían mudarse pronto o dejar de verse. Una noche llegué tarde por error. Eran casi las 11 cuando subí las escaleras. El elevador llevaba semanas sin funcionar, pero nadie se quejaba. Al subir, sentí que el edificio estaba despierto.
No había ruidos claros, pero el aire era distinto, más denso, como si algo estuviera atento a cada movimiento. Escuché el primer golpe mientras estaba en el segundo piso. No venía de una puerta cercana, sino desde arriba. 3 golpes secos. Pausa. 3 más. Me quedé inmóvil en la escalera, con la mano apoyada en el barandal frío, sin saber si avanzar o retroceder. Los golpes continuaron, bajando piso por piso. No se aceleraban, no se detenían. Seguían el mismo ritmo exacto. Cada vez que el sonido se acercaba, sentía una presión en la nuca, una advertencia instintiva de que no debía moverme. Cuando los golpes llegaron al tercer piso, escuché algo más. Un murmullo colectivo, bajo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo sin formar palabras claras. No podía distinguir frases, pero sí una intención, una especie de conteo silencioso. Me refugié en mi departamento y cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Me apoyé contra ella, conteniendo la respiración. Los golpes pasaron de largo esa noche. No tocaron mi puerta. Lo supe con una certeza incómoda. Ya sabían que estaba ahí. Al día siguiente encontré una hoja doblada debajo de mi puerta. No era publicidad. No tenía logotipo ni firma. Solo un número escrito a mano. El número de mi departamento. Nada más. No la recogí de inmediato. La observé durante varios minutos, como si tocarla implicara aceptar algo. Esa hoja no apareció en ningún otro departamento. Lo confirmé al observar los pasillos. Nadie más parecía haber recibido nada. Algunos vecinos evitaban mirarme. Otros simplemente fingían no verme. Las noches siguientes, los golpes se volvieron más cercanos, más insistentes en ciertos pisos. Noté que ya no tocaban todas las puertas. Saltaban algunas. Otras las tocaban 2 veces. A veces regresaban a una misma puerta durante varias noches seguidas. Un jueves escuché algo que no había ocurrido antes. Alguien respondió. No fue una voz clara. Fue un sonido ahogado, un murmullo nervioso, seguido de un golpe torpe desde dentro del departamento. Luego silencio. Los golpes no continuaron. Tampoco se alejaron. Al día siguiente, ese departamento estaba cerrado. No había señales de mudanza, no había aviso. Simplemente estaba vacío. Nadie preguntó por la persona que vivía ahí. Nadie mencionó su nombre. Esa noche soñé que tocaban mi puerta desde adentro. En el sueño, yo estaba en el pasillo, golpeando desesperadamente, mientras alguien ocupaba mi departamento. Al despertar, tardé varios minutos en reconocer dónde estaba realmente. Comencé a evitar los espejos por la noche. No porque viera algo extraño, sino porque durante segundos no reconocía del todo mi expresión. Había algo en mi rostro que se parecía demasiado al de los vecinos antiguos, los que llevaban ahí demasiado tiempo. Una madrugada escuché pasos dentro de mi departamento. No venían del pasillo, venían de la cocina. Caminé despacio, sin encender la luz. No vi a nadie, pero encontré una silla movida, orientada hacia la puerta, como si alguien hubiera estado sentado escuchando. Los golpes esa noche no ocurrieron. En su lugar, escuché cómo tocaban otras puertas con mayor insistencia. Más fuerte, más rápido, como si el edificio estuviera compensando algo. Empecé a entender que los golpes no eran para todos al mismo tiempo. Eran selectivos. Se intensificaban donde había duda, donde alguien aún no aceptaba las reglas no dichas del lugar. Yo, en cambio, había aprendido a quedarme quieto. Una vecina del primer piso me detuvo una mañana. Me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. Cuando se lo dije, bajó la mirada y respondió: «Ya te toca decidir». No explicó más. Esa frase me acompañó todo el día. ¿Decidir qué? ¿Decidir cuándo? ¿Decidir cómo? Las respuestas parecían obvias y, al mismo tiempo, imposibles de aceptar. Esa noche, antes de que comenzaran los golpes, me senté en la sala con la luz apagada. No esperé el sonido. Escuché el edificio completo, tuberías, crujidos, ecos lejanos. Todo parecía alinearse para algo más grande. Cuando los golpes comenzaron, ya no sentí miedo. Sentí reconocimiento. Como si el edificio supiera que yo ya entendía el juego, las reglas,
el ritmo, y supe, con una claridad que me heló la sangre, que los golpes no eran lo peor que podía pasar. Lo peor sería el día en que dejaran de tocar, porque eso significaría que ya no estaban preguntando quién seguía ahí, sino quién estaba listo para abrir. Después de asumir que los golpes podían detenerse en cualquier momento, empecé a temer algo distinto: el silencio prolongado. No el silencio común de la madrugada, sino uno más espeso, más atento, como si el edificio contuviera la respiración esperando una reacción colectiva. En Tlatelolco, cuando el silencio se alarga demasiado, nunca es buena señal. Las noches siguientes fueron irregulares. Algunos días, los golpes comenzaban antes, otros después. A veces no tocaban ninguna puerta durante horas y luego regresaban con más fuerza, concentrándose en un solo piso. Era como si algo estuviera ajustando el método, afinando la forma de reconocer a quienes aún dudaban. Empecé a notar luces encendiéndose y apagándose en departamentos que oficialmente estaban vacíos. No era un parpadeo eléctrico ni un reflejo. Eran luces estables, encendidas durante minutos completos, visibles desde el pasillo o desde el edificio de enfrente. Cuando pregunté al portero, me dijo que esas instalaciones no tenían suministro activo desde hacía años. Una madrugada, escuché que tocaban la puerta de un departamento que estaba sellado con tablas. Los golpes sonaron secos contra la madera, firmes, insistentes. Esperé a que alguien respondiera, aunque sabía que nadie podía hacerlo. Los golpes se repitieron durante varios minutos hasta que algo crujió del otro lado, como si la madera hubiera cedido apenas. Al día siguiente, las tablas seguían intactas. No había marcas visibles. Sin embargo, al acercarme, sentí el aire frío salir desde el interior, como si el departamento hubiera sido ventilado durante la noche. Esa noche los golpes no descendieron piso por piso. Subieron, comenzaron en la planta baja y fueron avanzando hacia arriba con el mismo ritmo exacto. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. El murmullo colectivo regresó, más claro, más cercano a palabras reales, aunque aún incomprensibles. Me di cuenta de algo inquietante. El sonido no siempre venía del exterior de las puertas. A veces parecía provenir desde dentro del departamento, como si alguien tocara desde el lado incorrecto. Esa inversión del sonido me provocó una ansiedad profunda que no sentía desde las primeras noches. Empecé a soñar con puertas abiertas, no con lo que había detrás, sino con el acto mismo de abrir. En el sueño, yo giraba la perilla y no encontraba nada más que otro pasillo idéntico, con más puertas cerradas, más números borrados, más marcas alrededor de las chapas. Al despertar, encontraba mis manos entumecidas, como si hubiera estado sosteniendo algo con fuerza durante horas. Revisaba la puerta. Siempre estaba cerrada, siempre intacta. Una noche escuché una voz clara por primera vez. No era un murmullo colectivo, era una sola voz, masculina, cansada, que dijo: «Falta uno». No supe si se refería a una puerta, a un piso, a una persona. Pero supe que no era una frase al azar. Al día siguiente noté que un departamento más había quedado vacío. Nadie vio salir a la persona que vivía ahí. Simplemente dejó de aparecer. Sus cosas no estaban. El lugar estaba limpio, ordenado, como si nunca hubiera sido habitado. Esa noche los golpes se concentraron en un solo punto del edificio. No se movieron. No recorrieron pasillos. Tocaron una misma puerta durante casi media hora. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Una y otra vez. No supe quién vivía ahí. Nunca había visto entrar o salir a nadie. Era como si esa puerta hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Cerca de la medianoche, los golpes se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue tan profundo que me zumbaban los oídos. No hubo pasos alejándose. No hubo cierre. Simplemente terminó. Al día siguiente, esa puerta estaba abierta. Dentro no había muebles, ni polvo acumulado, ni señales de abandono. El departamento estaba vacío, pero no deshabitado. Se sentía ocupado, como si alguien acabara de salir y fuera a volver en cualquier momento. Esa noche, los golpes no ocurrieron en ningún piso.
Fue la primera vez desde que llegué que el edificio completo permaneció en silencio. Nadie durmió bien. Lo supe porque al amanecer encontré a varios vecinos sentados en las escaleras, en silencio, evitando mirarse. Un hombre mayor dijo algo que nadie contradijo. Ya eligieron. No explicó a quién ni por qué. Nadie se lo pidió. Empecé a sentir que el edificio ya no necesitaba revisar todas las puertas. Había reducido su búsqueda. Sabía exactamente dónde concentrarse. Y esa certeza me produjo una incomodidad distinta, más profunda. Esa noche escuché pasos frente a mi puerta. No golpes. Solo pasos que se detenían, se movían ligeramente, regresaban. Alguien estaba ahí, evaluando. Sentí una presión en el pecho, pero no retrocedí. No tocaron. Se quedaron varios minutos y luego se alejaron. El murmullo colectivo volvió, pero esta vez parecía satisfecho, como si algo hubiera sido confirmado sin necesidad de insistir. Me senté en la sala y comprendí algo que no quería aceptar. El edificio ya no estaba preguntando quién seguía ahí. Estaba decidiendo quién se quedaba. Y aunque no había abierto ninguna puerta, aunque nunca había respondido a los golpes, supe que mi quietud, mi silencio, mi permanencia, ya eran una forma de respuesta. En Tlatelolco, después de las 11, no siempre gana el que se esconde. A veces gana el que no se mueve. Después de aquella noche, en que los pasos se detuvieron frente a mi puerta sin tocar, el edificio entró en una fase distinta. Ya no había urgencia en los sonidos, ni insistencia en los golpes. Todo se volvió más calculado, más preciso, como si algo hubiera aprendido suficiente y ahora solo estuviera afinando detalles antes de actuar. Durante el día, los pasillos se sentían más estrechos. No físicamente, sino en la forma en que el aire parecía quedarse atrapado entre las paredes. Las luces tardaban más en encender, y cuando lo hacían, iluminaban menos de lo habitual. Nadie se quejaba. Nadie comentaba nada. El silencio diurno era tan sospechoso como el nocturno. Empecé a notar que algunos vecinos ya no dormían en sus departamentos. Los veía salir temprano con mochilas o regresar muy tarde, solo para irse de nuevo antes de que oscureciera. Otros, en cambio, permanecían encerrados todo el día, como si no quisieran exponerse al exterior ni al interior. Una tarde, mientras subía las escaleras, escuché que alguien caminaba detrás de mí. Me detuve y el sonido se detuvo también. Continué y volvió a escucharse. No era un eco, era un ritmo distinto al mío. No quise voltear. Llegué a mi piso con el pulso acelerado y entré al departamento sin mirar atrás. Esa noche los golpes regresaron, pero no como antes. No recorrieron el edificio, no bajaron ni subieron. Tocaron una sola puerta en mi mismo piso durante horas. El sonido se filtraba por las paredes, constante, paciente, como si quien tocara supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Esa puerta llevaba meses cerrada. Nadie había vivido ahí desde que yo llegué. Sin embargo, los golpes no pedían entrada. Parecían más bien un recordatorio, algo así como confirmar que el lugar seguía disponible. Cerca de la medianoche, escuché algo nuevo. Una respiración agitada detrás de los golpes. No era la respiración de alguien cansado por tocar, sino la de alguien ansioso por ser escuchado. El sonido se interrumpía cada vez que alguien del piso se movía, como si detectara cualquier señal de atención. Nadie abrió. Nadie habló. Los golpes continuaron hasta que, de pronto, se detuvieron sin despedida. El silencio posterior fue tan abrupto que me dejó un zumbido persistente en los oídos. Al día siguiente, esa puerta estaba abierta, no de par en par. Apenas lo suficiente para notar que el interior ya no estaba vacío. No había muebles, pero el aire era distinto, más caliente, cargado. Era el tipo de ambiente que solo se siente cuando alguien ha pasado la noche ahí. Esa noche los golpes no ocurrieron en ningún otro lugar, solo en mi piso, solo en esa puerta recién abierta. 3 golpes. Pausa. 3 más. Como si ahora el edificio hubiera reducido su campo de acción.
comencé a sentir algo que me incomodó más que el miedo: pertenencia. No en el sentido de comodidad, sino de responsabilidad. Como si mi permanencia en el edificio me hubiera convertido en testigo de algo que ya no podía ignorar sin consecuencias. Soñé que caminaba por el edificio y que cada puerta tenía mi número, repetido una y otra vez. En el sueño, alguien tocaba y yo sabía que, si abría una sola, todas se abrirían al mismo tiempo. Desperté empapado en sudor, con la sensación de haber estado a punto de cometer un error irreversible. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo golpes durante varias noches seguidas. Algunos vecinos comenzaron a relajarse. Otros se mudaron aprovechando la calma. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Algo en mí sabía que esa pausa no era un final, sino una preparación. Una madrugada escuché cómo alguien caminaba por el pasillo cargando algo pesado. El sonido era irregular, como si el peso cambiara de manos constantemente. No hubo golpes, solo ese arrastre lento, paciente, que se detuvo frente a mi puerta. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo. No escuché respiración ni murmullos. Solo la certeza de que alguien estaba ahí, del otro lado, sin intención de tocar. Después de varios minutos, el sonido se alejó. Al asomarme por la mirilla, no vi nada, pero el pasillo se sentía distinto, como si hubiera sido reacomodado. A la mañana siguiente, encontré marcas nuevas en el piso, frente a mi puerta. No eran huellas claras, sino zonas más oscuras, como si algo hubiera estado apoyado ahí durante mucho tiempo. Nadie más parecía notarlas. Esa noche los golpes regresaron con una intensidad que no había escuchado antes. No eran más fuertes, pero sí más cercanos. Tocaban puertas contiguas, alternando, como si estuvieran delimitando un espacio específico. Comencé a entender que el edificio no estaba buscando cualquier respuesta. Estaba buscando una en particular, no la del miedo, ni la de la huida, sino la de la permanencia consciente. Un vecino tocó mi puerta por primera vez desde que llegué. Me preguntó si yo también sentía que ya casi era momento. No supe qué responderle. Él tampoco esperó una respuesta. Se fue con la mirada perdida. Esa noche, mientras me sentaba en la sala con la luz apagada, entendí algo que me heló la sangre. El edificio no necesitaba que yo abriera una puerta específica. Necesitaba que yo estuviera presente cuando alguien más lo hiciera. Porque en Tlatelolco, después de las 11, los golpes no siempre buscan entrar. A veces buscan testigos. Y yo llevaba demasiado tiempo quedándome quieto como para fingir que no entendía lo que eso significaba. Después de entender que el edificio me necesitaba como testigo, ya no pude dormir igual. No porque tuviera miedo constante, sino porque el descanso dejó de tener sentido. Dormir implicaba desconectarse, y en Tlatelolco, después de cierta hora, desconectarse era lo mismo que perder el control de algo que ya no se recupera. Las noches siguientes fueron silenciosas, pero no tranquilas. El tipo de silencio que se siente cargado de intención. Caminaba por mi departamento y tenía la sensación de que el edificio entero sabía exactamente dónde estaba, como si cada pared transmitiera mi posición a algo más grande. Algo que no necesitaba moverse para estar presente. Un jueves, cerca de las 11, escuché cómo alguien llegaba al edificio. No eran los pasos conocidos de los vecinos. Eran pasos inseguros, desacompasados, como los de alguien que no conoce el lugar. Supe de inmediato que era alguien nuevo, alguien que aún no entendía las reglas. Los pasos subieron lentamente por las escaleras, se detenían en cada descanso, como si la persona dudara de seguir avanzando. No hubo golpes esa noche, solo ese ascenso torpe, interrumpido por respiraciones agitadas. Me asomé por la mirilla cuando los pasos llegaron a mi piso. Vi a un hombre joven, con una mochila al hombro, mirando los números de los departamentos con confusión. Reconocí esa expresión. Yo la había tenido meses atrás. El hombre se detuvo frente a la puerta del departamento vacío, el que había sido abierto noches antes. Dudó unos segundos y luego tocó. No 3 golpes cuidadosos, sino 2 golpes rápidos, nerviosos. No obtuvo respuesta. Se quedó ahí,
de pie, sin saber qué hacer. El pasillo se sentía más frío, el aire más pesado. Yo no me moví. No debía hacerlo. A las 11 en punto, los golpes comenzaron. No desde una sola puerta, sino desde varias al mismo tiempo. 3 golpes sincronizados, provenientes de distintos puntos del edificio. El hombre dio un salto, claramente asustado. Miraba a todos lados buscando a alguien. Los golpes se repitieron. Pausa, 3 más. El hombre gritó un «¿Quién es?», que se perdió en el pasillo. Nadie respondió. El murmullo colectivo regresó, más claro que nunca. No eran palabras comprensibles, pero ya no eran simples sonidos. Era una intención compartida. El hombre corrió hacia las escaleras. Escuché sus pasos bajar apresurados. Los golpes cambiaron de ritmo. Ya no eran ceremoniosos, eran rápidos, insistentes, como si el edificio reaccionara a la huida. Los pasos se detuvieron de golpe. Hubo un sonido seco, como de algo cayendo. Luego, silencio. No salí. No abrí. No hice nada. Permanecí donde estaba, con la respiración controlada, sabiendo que cualquier acción mía rompería algo que no debía romperse. Al día siguiente, nadie mencionó nada. El portero evitó mi mirada. El pasillo estaba limpio. No había rastros de la noche anterior. Solo un departamento más aparecía ahora cerrado, con la chapa nueva, como si alguien se hubiera mudado, o como si alguien hubiera sido acomodado. Esa noche los golpes no ocurrieron. En su lugar, escuché pasos conocidos, pasos lentos, seguros, que recorrían el edificio sin prisa. No buscaban, no preguntaban. Caminaban como quien inspecciona algo que ya le pertenece. Sentí una presencia detenerse frente a mi puerta. No tocó, no respiró, simplemente estuvo ahí. La presión en el pecho fue intensa, pero no retrocedí. Escuché entonces algo que nunca olvidaré, mi propio ritmo de respiración replicado del otro lado de la puerta. No como eco, como imitación. La presencia se alejó lentamente. El murmullo colectivo se disipó. El edificio quedó en silencio. Al día siguiente encontré una marca nueva junto a mi puerta. No era una huella ni una mancha. Era una señal apenas visible, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí durante mucho tiempo. Entendí entonces que el ciclo había continuado, que alguien había entrado, que alguien había sido contado, que alguien había aprendido demasiado tarde. Y entendí también mi papel definitivo. Yo no era una víctima, no era un intruso, no era un sobreviviente. Era parte del edificio. Mi función no era abrir puertas ni cerrar ciclos, era quedarme, permanecer, aprender a no intervenir cuando alguien más llegara sin saber lo que estaba a punto de escuchar después de las 11. Si estás escuchando esto ahora, si reconoces las calles, los edificios, los pasillos largos y las puertas numeradas de Tlatelolco, escucha con atención lo que voy a decirte. Si alguna noche tocan tu puerta después de las 11, si los golpes no suenan desesperados, sino pacientes, si sientes que el edificio entero está atento a tu respuesta, no abras, no preguntes, no respondas, porque en Tlatelolco los edificios no están vacíos, solo están esperando. Y siempre hay alguien que debe quedarse para contarlo. Esta vez fui yo. Después de aceptar que mi papel ya no era huir ni intervenir, sino quedarme, el edificio comenzó a tratarme de otra manera. No con amabilidad ni con indulgencia, sino con una especie de reconocimiento silencioso. Como cuando un lugar deja de rechazarte porque entiende que ya no eres un cuerpo extraño. Las noches siguieron siendo activas, pero los golpes dejaron de recorrer todos los pisos. Ahora se concentraban en puntos específicos, casi siempre lejos de mi puerta. Yo escuchaba, atento, sin moverme, como si mi quietud fuera una señal necesaria para que el ritual continuara sin errores. Durante el día, empecé a notar cambios sutiles en el edificio. No estructurales, sino humanos. Nuevas personas aparecían en departamentos que llevaban años vacíos. No llegaban con muebles grandes ni con mudanzas ruidosas. Simplemente estaban ahí de un día para otro, como si siempre hubieran vivido en ese lugar. Nadie los presentaba. Nadie preguntaba sus nombres. Los vecinos más antiguos evitaban mirarlos directamente.
como si hacerlo fuera una forma de involucrarse demasiado. Yo los reconocía de inmediato. Tenían la misma expresión que tuve yo al principio. Alerta constante, confusión contenida, una incomodidad que aún no lograban nombrar. Las primeras noches de esos nuevos inquilinos eran siempre iguales. Se les escuchaba caminar de madrugada, abrir y cerrar puertas, encender luces sin sentido. Era el periodo de adaptación, el tiempo en que el edificio los observaba sin tocar, evaluando cómo reaccionaban al silencio. Una noche escuché que alguien lloraba en el pasillo. No era un llanto fuerte, sino uno contenido, como el de alguien que intenta no hacer ruido. Me acerqué a la puerta, pero no abrí. Sabía que hacerlo rompería algo que ya estaba establecido. El llanto cesó poco después, como si alguien hubiera aprendido la lección antes de tiempo. Los golpes regresaron para esa persona 3 noches después. Los escuché tocar su puerta con el ritmo conocido. 3 golpes. Pausa. 3 más. El murmullo colectivo acompañó el sonido, bajo, constante, envolviendo todo el piso. Esa persona respondió. No abrió la puerta, pero habló. Dijo algo que no alcancé a entender. Fue suficiente. Los golpes se detuvieron de inmediato. El silencio posterior fue tan absoluto que sentí cómo el edificio entero se tensaba. A la mañana siguiente, ese departamento estaba vacío otra vez. No había señales de pelea ni de salida apresurada. Simplemente no había nadie. El portero no mencionó nada. Los vecinos actuaron como si nunca hubiera habido alguien ahí. Esa noche los golpes no ocurrieron en todo el edificio. Fue una noche de ajuste, de reacomodo. Sentí como algo se asentaba, como cuando una estructura antigua termina de acomodarse después de un movimiento lento. Empecé a soñar con listas. No con nombres, sino con números de departamentos. En el sueño, algunos números estaban tachados, otros marcados con símbolos que no reconocía. El mío no estaba tachado, estaba subrayado. Al despertar, encontré una marca nueva en el pasillo, frente a mi puerta. No era una huella ni una mancha. Era una línea casi invisible, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por ahí durante mucho tiempo. Entendí que el edificio no solo contaba personas, contaba roles. Algunos entraban para irse pronto, otros para desaparecer, y unos pocos para quedarse. Las noches siguientes escuché menos golpes y más pasos. Pasos firmes, seguros, que no dudaban ni se aceleraban. No eran los pasos de alguien perdido, sino de alguien que ya conocía el recorrido. Una madrugada escuché pasos detenerse frente a mi puerta. No hubo presión en el pecho, no hubo ansiedad. Sentí algo distinto, expectativa compartida. La presencia no buscaba nada de mí, solo comprobaba que seguía ahí. Los pasos se alejaron y continuaron su recorrido. No tocaron ninguna puerta esa noche. Supe que el edificio estaba satisfecho. Durante el día, la vida exterior seguía normal. La Plaza de las Tres Culturas llena de gente, vendedores, turistas. Nadie sospechaba nada. Y eso era lo más inquietante, la normalidad absoluta a unos metros de distancia. Un vecino nuevo me habló por primera vez. Me preguntó si era cierto que aquí pasaban cosas raras de noche. Lo miré sin responder de inmediato. Vi en su rostro el mismo temor que yo había tenido meses atrás. Le dije solo una cosa: no abras. No expliqué más, no hacía falta. Esa noche, los golpes regresaron con fuerza en su piso. Yo me quedé sentado en la oscuridad, escuchando, sin intervenir. Sentí cómo el edificio funcionaba exactamente como debía, sin errores, sin prisas. Comprendí entonces que el terror no estaba en los golpes ni en las desapariciones. Estaba en la eficiencia, en la forma en que todo seguía ocurriendo, sin que nadie necesitara dar órdenes, sin que nadie se rebelara, sin que nadie preguntara demasiado. Y entendí que mi permanencia no era castigo ni recompensa, era continuidad. Porque en Tlatelolco, después de las 11, el edificio no se equivoca. Solo aprende. Y yo llevaba demasiado tiempo ahí como para no aprender junto con él. Después de tanto tiempo escuchando golpes ajenos, entendí que el edificio no necesitaba más pruebas. Ya no buscaba reacciones nuevas ni errores que corregir. Funcionaba solo,
con la precisión de algo que ha repetido el mismo ciclo durante décadas. Yo me convertí en parte de ese mecanismo sin darme cuenta, como una pieza que no se mueve, pero cuya ausencia sería evidente. Las noches dejaron de sorprenderme. Ya no contaba los golpes ni medía los silencios. Los reconocía como se reconoce el tic-tac de un reloj viejo, molesto al principio, invisible después. Lo inquietante no era escucharlos, sino imaginar el día en que ya no los escucharía nunca más. Empecé a notar que el edificio me avisaba cosas, no con palabras, sino con sensaciones precisas. Cuando alguien nuevo estaba a punto de llegar, el aire cambiaba desde horas antes. Las paredes crujían distinto. Los focos parpadeaban apenas, como un anuncio que solo algunos aprendemos a leer. Una noche vi a una mujer joven entrar al edificio con 2 maletas pequeñas. Subió sola, arrastrando el equipaje por las escaleras. Nadie la ayudó. Nadie la saludó. Nadie la miró 2 veces. Yo supe, desde ese instante, que no duraría. Esa noche no hubo golpes. Fue una noche de observación. El edificio la dejó moverse, instalarse, recorrer el pasillo con pasos inseguros. Escuché cómo abría y cerraba su puerta varias veces, como si comprobara que seguía ahí, que no había cometido un error. Al tercer día comenzaron los golpes en su piso, no fuertes, no agresivos, educados, persistentes, el mismo ritmo de siempre. 3 golpes, pausa, 3 más. Ella abrió. No vi lo que pasó después, no escuché gritos ni forcejeos, solo un silencio abrupto, pesado, definitivo. A la mañana siguiente su puerta estaba cerrada y las maletas ya no estaban. Esa noche, por primera vez, los golpes sonaron también en mi piso. No frente a mi puerta. Cerca, muy cerca. El edificio no me estaba pidiendo nada. Me estaba recordando algo. Sentí entonces una certeza que no había querido aceptar hasta ese momento. Algún día, los golpes llegarían directamente a mí. No para preguntarme si abriría, sino para confirmar si aún estaba dispuesto a quedarme cuando ya no quedara nadie más. Los días siguientes comenzaron a desaparecer más vecinos. No todos de golpe, de uno en uno, siempre de noche, siempre sin escándalo. El edificio se iba vaciando de personas y llenando de algo distinto. Los pasillos se sentían más largos, las puertas más numerosas. A veces caminaba y sentía que el piso se estiraba, como si el edificio quisiera asegurarse de que nadie llegara rápido a ningún lugar. Una madrugada escuché golpes en la planta baja, donde ya no vivía nadie. Golpes que nadie podía oír desde afuera, golpes inútiles, aparentemente. Entendí que no eran para llamar a alguien, eran para mantener vivo el ritual. Esa noche soñé que yo era quien tocaba. No con desesperación, sino con paciencia. En el sueño, sabía exactamente a qué puertas debía tocar y a cuáles no. Sabía quién abriría y quién no. Al despertar, tardé en convencerme de que seguía siendo solo un inquilino. Días después, encontré el letrero de "Se renta" colgado otra vez en la entrada del edificio. Estaba torcido, como siempre. Me quedé mirándolo durante varios minutos. Nadie más parecía notarlo. Esa noche los golpes no ocurrieron. Tampoco al día siguiente, ni al siguiente. El silencio se volvió absoluto. Un silencio que ya no era preparación, sino estabilidad. El edificio había alcanzado el equilibrio que buscaba. Comprendí entonces lo peor. Ya no necesitaba tocar puertas. Ya no necesitaba preguntar quién estaba dispuesto a quedarse. Había suficientes. Las noches se volvieron iguales, demasiado iguales. El terror ya no estaba en lo que pasaba, sino en lo que ya no pasaba. En la ausencia de señales, de advertencias, de elecciones. Una madrugada me desperté sin saber por qué. Eran las 11 en punto. Me senté en la cama, esperando algo que no llegó. No hubo golpes, no hubo pasos, no hubo murmullos. Me levanté y caminé hasta la puerta. Puse la mano en la perilla. No sentí miedo, sentí familiaridad. Solté la perilla y regresé a la sala. Entendí que el ciclo no termina cuando alguien se va o desaparece. Termina cuando alguien deja de pensar en irse. Si estás escuchando esto ahora, si reconoces los edificios, los pasillos largos,
Las puertas idénticas de Tlatelolco, escucha con atención. No todos los lugares embrujados quieren asustarte. Algunos solo quieren comprobar cuánto tiempo puedes quedarte sin abrir la puerta. Y cuando los golpes dejan de escucharse, es porque ya no necesitan preguntar. Ahí es cuando de verdad empieza el problema. Si esta historia te hizo mirar tu puerta o bajar el volumen, suscríbete ahora. Aquí contamos relatos que no se olvidan cuando termina el audio. Déjanos en los comentarios en qué colonia vives, porque algunas historias no se cuentan para asustar, sino para avisar.